Bienvenidos al estudio de la introducción al Antiguo Testamento. En la clase pasada estuvimos hablando algunos aspectos introductorios y preliminares acerca de la historia, de la transmisión y unas consideraciones muy prácticas acerca del Antiguo Testamento. Como les he advertido, esto es un mundo grande. El Antiguo Testamento, como palabra inspirada, contiene doctrinas e información muy abundantes, las cuales sería una falsa pretensión para nosotros tratar de estudiarla de una manera muy rápida. Por lo tanto, les animo a tener la paciencia suficiente para poder dedicarle el tiempo necesario a cada una de estas maravillosas doctrinas expresadas pues cerca de 30 autores diferentes inspirados por el Espíritu Santo. En la clase de hoy quisiera hablarle acerca de algunos aspectos aún preliminares con respecto al estudio del Antiguo Testamento. No quisiera, y no es la intención propia, saturarlos de información preliminar, pero sin duda alguna el mundo del Antiguo Testamento es tan exigente que tenemos que dedicarle aún un tiempo más acerca de algunos conceptos preliminares. Y esto lo he dividido en dos partes. La primera estaremos considerando las distancias que existen entre el Antiguo Testamento y nosotros, los intérpretes del siglo XXI. Y la segunda consideración sería acerca de los cuestionamientos acerca de la paternidad literaria. Esto se conoce como la alta crítica. Con respecto a las distancias que existen entre el Antiguo Testamento y el intérprete de hoy, tenemos que considerar tres de ellas. La primera distancia sería la distancia teológica. ¿Qué queremos decir con la distancia teológica? El intérprete de hoy, por lo general, está saturado de la información con respecto al Nuevo Pacto, es decir, el Nuevo Testamento. Seguro que cada uno de ustedes ha estudiado mucho más abundante el Nuevo Testamento que el Antiguo, por lo que, sin duda alguna, usted tiene una perspectiva muy diferente de la perspectiva teológica del Antiguo. Y esto es porque la cultura incide muchísimo en esta área. Por ejemplo, tenemos el sacrificio de Isaac. Imagínense ustedes, siendo intérpretes del Nuevo Testamento en pleno siglo XXI, considerar que Dios en el Antiguo Testamento haya llamado a Abraham y este patriarca haya sido llamado a que sacrificara a su hijo Isaac. Vemos acá un sacrificio de un ser humano, que sin duda alguna, bajo la óptica del Nuevo Testamento, esto no tendría ningún tipo de lógica. Por supuesto, no solamente se nos presenta este concepto difícil de lo que es el sacrificio en la era patriarcal, sino que también vemos los votos que los nazarenos hacían para dedicarse exclusivamente a Dios. Como un concepto del Antiguo Testamento, esta teología era prominente, pero nosotros al tiempo de hoy vemos con escepticismo cómo un cristiano puede estar haciendo votos para que de alguna manera podamos agradar a Dios y ser fieles a su santidad. Otra consideración que tenemos que tomar en cuenta con respecto a la distancia teológica es el templo. Dios había ordenado bajo pena de muerte que todas las personas tenían que adorarle exclusivamente en el templo. Adorar en el templo era totalmente imprescindible para la vida de la adoración del pueblo con respecto a Dios. Pero sin embargo, ya nosotros a través del Nuevo Testamento podemos considerar que la adoración al Padre ya trasciende más allá de una estructura arquitectónica. Ya nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Todas estas consideraciones las hacemos para enfatizar de que la teología del Nuevo Testamento dista mucho, por un lado, de lo que es la teología o los conceptos propios de la cultura hebrea en el Antiguo Testamento. Los rituales y sacrificios de animales no quedan fuera de estas consideraciones. Dios ordenó a Josué y a todos los demás líderes asesinar, literalmente castigar literalmente a todas las naciones enemigas de Israel, en un tiempo en el cual nosotros tenemos que considerar de que esas naciones, sus maldades habían alcanzado, traspasado el límite que Dios tenía con respecto a la maldad, por lo que Dios ordenó a Josué matarlos, a mujeres, a niños, a animales, etcétera, etcétera. Y el concepto de guerra del Antiguo Testamento difiere muchísimo del concepto de la guerra convencional de hoy día. Aquí podemos ver un cambio de enfoque teológico bastante abismal. La segunda distancia que tenemos que considerar es la cultural. La distancia cultural para mí es una de las distancias
de mayor interés en el estudio del Antiguo Testamento. Es lo que nos separa muchísimo de él. Los idiomas forman parte de lo que es una tradición cultural. El hebreo bíblico es diferente al hebreo clásico actualmente. Aún para los de habla hebrea tienen que estudiar un poco y repasar lo que es su pasado lingüístico, cuanto más difícil es para nosotros los intérpretes actuales del mundo occidental considerar este idioma, que además es un idioma que ya ha cesado, por lo que las pronunciaciones y el estudio lingüístico se hace cada vez más difícil. La forma de vestir del mundo antiguo era muy diferente al tiempo actual. Y esto es importante porque también nos lleva a la resolución del debate acerca de la ropa de la mujer y la ropa del hombre. Cuando dice en la Biblia que la mujer no puede vestir como hombre y hombre como mujer, ¿a qué vestimenta se está refiriendo el Antiguo Testamento? Pues la cultura influye muchísimo. El mundo bíblico era prominentemente agrícola. Podemos nosotros encontrar respuesta a tanta revelación bíblica haciendo alusión a la vida diaria y común de los israelitas de aquel entonces. No solamente de los israelitas, sino de todo el Medio Oriente cercano. Notamos acá que los viñedos eran parte importante de lo que era la producción de las importaciones y exportaciones, por supuesto, de la nación de Israel, por lo que el ingerir bebidas alcohólicas era incluso parte de su cultura, y mientras se mantuvieran controladas no representaba ningún peligro espiritual ni ofendía la santidad de Dios en aquel entonces. No solamente los viñedos, sino también la ganadería, y allí encontramos muchísimas alegorías con respecto a la agricultura, porque era la vida o la manera común en la cual los israelitas pues se desarrollaban. Era más fácil para Dios poderle hablar en un idioma que ellos pudieran entender. El concepto de la poligamia. Encontramos un rey David que por lo menos podemos contar mínimo 18 hijos varones, los cuales tuvo con varias mujeres. Encontramos un Salomón que tuvo varias mujeres, y sin duda alguna otros personajes bíblicos que fueron santos, que fueron personas que agradaron a Dios, pero que su concepto de la poligamia era muy diferente a como nosotros lo manejamos hoy día. De tal manera que esta es una distancia bastante importante que considerar. La estructura política y social del mundo bíblico giraba en torno a lo que era el imperialismo. Para ellos, ser parte de un imperio era realmente gratificante. Eso a ellos les orgullecía pertenecer a un gobierno político fuerte y resaltante en la época. Hoy día para nosotros esto dista mucho, ya que nosotros insistimos en el pueblo democrático, como aquel afamado personaje dijo que el pueblo era el que tenía que gobernar. Seguro que para el intérprete de hoy, darse cuenta de que tener que asumir una cultura en la cual se enorgullecía de formar parte de un imperio, pues eso sería muy irrelevante hoy día. Sería muy fuerte tener que acostumbrarnos a la idea de que ellos estaban bien con una estructura política y social muy diferente a la nuestra.